Vamos a retomar la charla. Bueno, esto ya se extiende hasta las 12 ya. Y más bien, si hay una sesión de preguntas, ya el doctor Paul ya les da el pase. Listo. Adelante, por favor, doctor. Sí, de todas maneras, podemos en cualquier minuto podemos hacer preguntas, comentarios. Si tienen, también podemos dejar media hora al final para sus ideas que tienen, si tienen ideas vagas para ver si podemos avanzar o sugerir cosas como hacer, qué cosas que se podría hacer, tipos de preguntas, herramientas, recursos, métodos. Aquí, ahora, para más o menos 20 minutos, quería dar algunos ejemplos de lo que, bueno, de los análisis cuantitativos, métodos cuantitativos y herramientas para el análisis cuantitativo de los datos bilingües. Empiezo con este ejemplo, porque ya cuando escribimos, o en la fonología de la lengua en el castellano, hay 5 fonemas vocálicos. Hay este gran debate en el quechua. Bueno, debate, yo diría, es un poco exagerado llamarlo un debate, pero pelea, porque entre los lingüistas debate no hay mucho, porque es evidente, pero bueno. ¿Qué es una vocal? No, una vocal para el sistema, es el sistema de la lengua que crea estas cosas que nos parecen completamente evidentes, son unidades, son una unidad completamente diferente en el castellano: A, I, E, U, O. Pero uno sabe que también en otras lenguas no es igual, no se escribe igual, o se escribe con las mismas letras y pronuncia de manera diferente. El italiano está muy cercano al castellano, pero tiene 7 fonemas vocálicos. Para ellos, E y E son 2 palabras diferentes, ¿no? El primero es el castellano I, ¿no? Y el segundo es es. E, son 2 palabras. O son 2 palabras en el italiano. Entonces, solo tiene 7 letras, pero a veces, por ejemplo, en café, uno ve que está escrito con la tilde en la otra dirección. Eso porque es café, no café. Entonces, se escribe con el acento, ¿no? Entonces, ni siquiera en italiano, que parece mucho al castellano en la pronunciación, no hay 5 unidades, hay 7. Interesante que estos O y E solo se distinguen en sílabas acentuadas. ¿Okay? El resto del tiempo pueden variar y no importa mucho. Entonces hay 7 fonemas en posición acentuada, tónica, y 5 fuera de eso. En castellano hay cosas interesantes como es E, es E, es E, es E, y no es I. Es I, es I, es I. Solo si yo digo nacional y internacional, eso no va. No, ahí es E, ¿no? Entonces la misma palabra se pronuncia a veces I o a veces E. Y de nuevo con 6 o 7, pero 7 U 8. ¿No? Entonces es un ejemplo de que tampoco en el castellano es tan fijo. También ayer he mostrado que en castellano no hay palabras que terminan en una vocal no acentuada que sea I o U. ¿No? Tiene que terminar, si la palabra termina en I o U, tiene que ser I, acentuada, colibrí. No podría ser colibrí, sería colibre, ¿no? Porque la I cambia a E el final de palabras si no está acentuada. Y eso también, por eso que un montón de préstamos del castellano, del quechua al castellano, Tahuantinsuyo se escribe, porque no es Tahuantinsuyo, pero el castellano no permite U en final de palabra acentuada, no acentuada. Tahuantinsuyo sería posible como Aramburu, una palabra extranjera, porque no entra en el sistema. Pero bueno, ¿por qué he mostrado esto? Porque lo que pasa es, el espacio vocálico es completamente continuo. No es, el espacio vocálico
nuestra lengua? ¿Dónde está el punto más? Se define por dónde está el punto más alto de la lengua en la boca, ¿no? En la cavidad de la boca. Y si la lengua se queda muy abajo, todo sale el sonido como A. Y si la lengua se va muy arriba, adelante, sale I. Y si la lengua se va muy arriba, atrás, U. ¿Okay? Esos son los 3 puntos extremos. ¿Okay? Y lo que hace es que la lengua, según donde la lengua sube en la boca y crea es casi como si uno tiene 2 botellas, y una botella con menos agua o más agua, según la cantidad del aire, le da un tono diferente. ¿Okay? Y una vocal normalmente es una combinación de lo que se llama F1 y F2. Formante es la línea de más energía acústica. ¿Okay? Entonces, en esta, aquí formante 1 está en como 300, 350 Hz y F2 en más de 2000. ¿Okay? Y esa diferencia es I. ¿Por qué? Porque la lengua está muy adelante en la boca y entonces hay un espacio de aire detrás de la lengua bastante grande y antes de la lengua casi no hay. Entonces esto nos da un espacio que nos da una resonancia más baja y uno mucho más alta. Si uno toma la lengua y lo mueve más bien hacia atrás, arriba hacia atrás, los dos espacios en la boca son más equilibrados. El espacio delante de la boca es casi tan grande como el espacio detrás. Y entonces, y también con los labios redondeamos para aumentar el espacio adelante de la lengua y tenemos 2 botellas casi igual de tamaño de aire. Entonces tenemos 2 frecuencias con mucha fuerza, mucha energía acústica muy cercanas, y eso suena como y si bajamos completamente tenemos A y tenemos este juego de frecuencias, un poco por razones un poco más complicadas a nivel anatómico, pero de todas maneras, ¿qué quiero decir con esto? Es que la idea de tener 5 es una estructura porque el sistema del idioma utiliza 5 tipos de diferencia, pero puede haber un montón. Si yo pongo lo bajo aquí un poco, lo subo aquí, o lo subo más o menos, en mi inglés tengo 14 diferencias que puedo distinguir, ¿no?, entre I y E. Por ejemplo, y luego diptongos y cambios, pero palabras como big, bad, bad, bud, beat, board, bay, by, boot, board, no sé, hay un montón de posibilidades, ¿no? Muchas son, pero en vocales puras también hay A, hay U, A, O, A, E, I, E, ¿no? Y son palabras diferentes. Entonces, el espacio es completamente continuo, pero las lenguas se estructuran bueno, vamos a distinguir o no. El italiano ha decidido vamos a distinguir E y E para 2 palabras diferentes. El castellano no lo vamos a llamar E, lo vamos a escribir igual. Y no importa si yo digo verde o verde, no cambia de palabra. Bueno, en el caso de quechua es algo más complicado, pero entonces es un primer ejemplo de cuantificación. Estoy diciendo que eso es la lengua por sí misma no es un número, pero sí aquí podemos distinguir, por ejemplo, podemos hacer un estudio fonético de las vocales y de la variación, por ejemplo, en el quechua. Por ejemplo, después o antes de la ungular hay diferencias, se mueve más o menos. ¿Cómo se mide eso? Se mide con estos números, con las frecuencias fundamentales, los formantes de las vocales. Ojo que es súper interesante porque yo no soy si Scott estuviera aquí me dijera, pero yo no sé si estos son los valores de un hombre o de una mujer, no me acuerdo. Lo interesante es que si tomamos 10 hablantes
niños, adultos, hombres, mujeres. Para cada vocal es diferente. No pronunciamos las vocales iguales. Entonces no es que los valores exactos son iguales, ¿no? La frecuencia fundamental de los hombres normalmente es más bajo que las mujeres o los niños, pero siempre podemos distinguir las 5 vocales en castellano o las 3 en inglés. ¿Cómo? Porque lo que cuenta para reconocer una vocal no es el valor absoluto, sino el valor relativo entre F1 y F2. ¿Cuántas veces más alto es F2 frente a F1? Esa es la diferencia que nos permite distinguir. Y entonces no importa mucho, uno puede cantar y cantar la misma vocal en cualquier nota, puede subir son I. He cambiado el valor exacto de las frecuencias, pero no he cambiado la resonancia, porque la frecuencia alto, la nota se hace aquí y la lengua se queda en la misma posición, ¿no? Entonces la nota de base que entra y luego se modula por los espacios de aire. Entonces, hay un montón de análisis, es un ejemplo de cuantificación. Y si uno quiere hacer un análisis muy detallado de, por ejemplo, la variedad de las vocales en el quechua, tiene que tener varios hablantes y medir la relación entre F1 y F2 en sus pronunciaciones. Y para eso existen un montón de herramientas de análisis fonético. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Una cosa más también, esas cosas les presento a mis estudiantes de herramientas de humanidades digitales. Este ejemplo ya no importa que si no pueden leer de manera muy clara, pero una base de datos es una cosa, la gente a veces no entiende qué es una base de datos. Y bueno, es un misterio, no sé cómo hacer una base de datos. Una base de datos es muy simple. Todos conocen una tabla Excel, ¿no? Tienes una tabla y tienes, por ejemplo, puede ser un hablante. Cada fila es un hablante y cada campo es un determinado, una característica. Entonces, masculino, femenino, y luego edad, y luego condición social, luego lenguas que hablan. Y tienes una lista, cada hablante tiene entonces son estos serían los campos, la información que uno quiere saber para cualquier registro en esta tabla. Es una tabla de registros y campos. Y luego cuando uno combina tablas diferentes, es una base de datos relacional, como se dice. Entonces en este caso, a ver si puedo hacerlo un poco más grande. Aquí, por ejemplo, es una base de datos lingüística. Aquí tenemos los significados. ¿Okay? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, casa, verde, los significados. Aquí tenemos la lengua. ¿Okay? Aquí está lengua, aquí está significado, aquí está lexema, entonces palabra. Entonces el significado, podemos decir, el significado es 3, pero en cualquier lengua tenemos un lexema. En inglés tenemos 3, en castellano 3, en quechua 15. ¿Okay? Y aquí tenemos, en esta base de datos, aquí tenemos los contribuyentes, la persona que nos ha dado este dato. ¿Okay? Y en esta base de datos, cada lengua hay un contribuyente que da cada lengua. Entonces, y aquí tenemos el identificador y luego su nombre, puede ser su país, puede ser lo que sea. Entonces, una tabla de contribuyentes, una tabla de significados, de los 100 significados, podemos decir.
digamos, tenemos una base de datos con 150 lenguas, tenemos 150 entradas en la tabla de las lenguas. Tenemos los cognados, si 3 y 3 son palabras cognadas, 15 no tienen otro origen, entonces es otro tipo de cognado, otra entrada aquí. Y aquí tenemos fuentes, citaciones, de qué diccionario hemos tomado este dato, ¿no? Todos son una tabla, son tablas diferentes, pero se relacionan. Y esa es una base de datos. ¿Por qué se relacionan? Porque aquí tenemos esta tabla es la tabla de las lenguas. En cada lengua le damos una identificación. Aquí es la tabla de las lexemas, pero queremos saber, entonces en esta tabla tenemos 15, 3, 3, 3, pero tenemos que decir, no, pero ese es el lexema, pero pertenece a la lengua X. Esta lengua. Entonces, este campo, lengua, está también en esta tabla y en esta tabla. ¿Okay? Significado, esto no es 4, es la palabra 3. Entonces, este es el significado, este número. Entonces, entrelazamos, aquí tenemos significado, aquí tenemos lengua, aquí en otra tabla tenemos lengua. Así nomás es, las relaciones entre ciertos campos son iguales, compartidos entre dos tablas. Y esta tabla tiene conexiones con 3 tablas diferentes, estado de cognado, lengua y significado. Esta solo tiene una relación 1 a 1, así, lengua y contribuidor. Conjuntos de cognados tienen otras conexiones, ¿no? Entonces, esta es una base de datos. Simplemente, ustedes probablemente piensan en esos términos y los manejan cuando piensan a sus datos, pero hay una tendencia a poner todo en Excel. Excel no es un programa de bases de datos, porque Excel es una tabla a la vez, y la gente muchas veces en Excel duplican lo que, entonces si tú tipeas muchas veces el mismo valor en una tabla de Excel, probablemente lo que necesitas es una tabla separada y una relación a eso, una relación entre las tablas, pero Excel no lo hace. En el software Microsoft existe Access, que es ahora la mayoría de las bases de datos utilizan tablas muy simples y un sistema SQL para interrogar y hacer filtración y juntar las tablas. Pero bueno, esto es un ejemplo. Y todas las bases de datos que yo les he mostrado, de bases de datos lingüísticos, casi todos utilizan este sistema. Entonces, si uno hace descargar, le van a descargar una serie de tablas, pero con relaciones entre ciertos campos. Entonces, ahora pasamos a un ejemplo clásico del empleo en la práctica, poner todo junto, la cuantificación, modelos, herramientas, bases de datos y resultados analíticos. Pregunta de, esto lo quería mostrar, ¿dónde está? Ok. Entonces, para la base de datos, ¿cómo se llama el programa? Bueno, hay varios. Yo utilicé, para mis investigaciones, Access, que es pero, bueno, normalmente el paquete, Outlook, el paquete Office incluía, solo el Professional incluye Access, pero hoy día estoy un poco reticente proponerlo. Si ustedes tienen acceso a Access, entonces es muy útil, pero muchas veces, para mí es un poco un problema, no lo utilizamos para estos estudios. Tuvimos que crear nuestra propia base de datos, que me pareció absurdo. Para mí, yo tengo un proyecto de investigación y lo que quiero es crear un sistema adecuado, nuevo, para crear este tipo de base de datos. Y porque yo quiero hacer lo mismo para que
lo que hicimos en este caso para lenguas indoeuropeas. Yo tengo todavía el software que utilizamos, pero no lo han publicado y no lo han desarrollado, y es muy importante. Yo hubiera podido hacerlo en Access, pero Access ahora ya que no es gratuito, y la gran mayoría de los especialistas quieren utilizar sistemas disponibles y gratuitos. Entonces no hay una respuesta simple a qué base de datos utilizar. Bueno, este es el resultado, digamos, aquí en este caso, la pregunta de investigación era bastante simple para esta investigación. ¿Qué profundidad en el tiempo tiene la familia de las lenguas indoeuropeas? Yo hablé de eso hace un par de años cuando vine. No voy a volver a hacer la presentación, pero me concentro en la parte numérico, cómo sacar este tipo de resultados a partir de datos lingüísticos, ¿okay? Porque aquí entran un montón de todas las etapas que hemos dado. La pregunta de base es ¿qué profundidad en el tiempo tiene esta familia? Entonces el quechua, yo propongo que el quechua, la expansión del quechua empieza con wari, horizonte medio. La fechación viene del registro arqueológico, pero para mí corresponde más o menos con el grado de diversidad que hay en el quechua, una profundidad en el tiempo de 2500 años. La familia romance, sabemos muy bien la expansión del Imperio Romano. Para mí la familia romance llegan a España, a Hispania, llegan más o menos 200 antes de Cristo, y es la primera gran expansión fuera de Italia. Yo diría que aquí podemos decir que la profundidad del tiempo de la divergencia geográfica de la familia romance empieza más o menos hace 2200 años. Entonces, en este caso, el castellano está por aquí, en algún lugar por aquí, y aquí tenemos la cronología. Esto sería 10.000 años antes del presente, y el resultado que obtuvimos es un promedio de estimación, más o menos 8.000 para toda la familia. Las lenguas, estas son las lenguas germánicas, estas son celtas, germánicas, romance, baltas, eslavas, estas son lenguas iránicas, de India, índicas, y luego el griego, el armenio, el tucayo, y que falta uno más, el anatólico, que llega. Entonces son 10 ramas, y esto es el resultado. Y la pregunta, entonces esa pregunta, ¿por qué esta pregunta? Porque también queremos saber quiénes eran los hablantes del proto-indoeuropeo y por qué han tenido tanto éxito expansivo. Y por eso que si tenemos una cronología lingüística de esta diversificación, podemos pensar en entrelazar, identificar tal vez qué lenguas se hablaban en estas culturas arqueológicas que están fechadas por fechas radiocarbónicas. Estas en Europa, estos en India y en Asia Central. Y también aquí tenemos 3 movimientos de poblaciones que se registran en ADN antiguo. Eso es muy nuevo, desde más o menos 2015 han desarrollado técnicas para analizar el ADN antiguo de restos arqueológicos, y nos dan varios movimientos de poblaciones en esta área donde se habla lenguas indoeuropeas, y entonces tratamos de entrelazar las lenguas con las culturas arqueológicas y los movimientos que se ven en el registro genético. Entonces, ¿cómo podemos utilizar lenguas para tratar de crear esta cronología? Les voy entonces a pasar a esta idea de lo que se llama el reloj lingüístico. Se ha intentado en los años 50, cuando había salido ya la datación radiocarbónica en la arqueología, algunos lingüistas, sobre todo Morris Swadesh, quería hacer lo mismo, quería encontrar también
un reloj, no el radiocarbono, sino un reloj lingüístico. Y contaba palabras cognadas. Vamos a ver en un momento lo que quiere decir. Y sacaba tablas, y Torero, para su hipótesis sobre los orígenes del quechua, hizo exactamente igual. Este método en los años 50, 60 tenía muchos aficionados, parecía el milagro para poder fechar las familias lingüísticas, y sale, aquí, por ejemplo, esas son las lenguas, entonces las diversas lenguas, y entonces se compara cada lengua con cada otra lengua, y se mira cuántas palabras comparten todavía, pensando que al principio todos tienen un origen común, y el vocabulario se va cambiando. Entonces el inglés y el castellano tienen cognados para los números de 1 a 10, por ejemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, se oye casi que son cognados, pero hand, mano, eso no es cognado, ¿no? Otros ejemplos, tooth y diente, eso sí es cognado. O sea, ha cambiado mucho. Tongue y lengua es un cognado, pero hand, mano, no son cognados. Entonces, él contaba cuántos cognados quedan en esa lista de 100 palabras, un porcentaje, y entonces Torero tiene una tabla exactamente igual para 37 variables del quechua, y en base a las fechas, porque se suponía, que cambian cada 1000 años, se pierde 14% de cognados, más o menos. De hecho, en muchos lingüistas dicen, ¿cómo va a ser tan regular? No se sabe, según los contactos, según un montón de cosas, y de hecho no es tan regular, y el método no funciona, se llamaba glotocronología. Entonces nosotros pasamos a un método completamente diferente, desarrollado para la biología, para la evolución, el cambio a través del tiempo en una familia, como dice Elija de los gatos, por ejemplo, ¿no? Diferentes tipos de gatos, pero todos vienen en el propio gato. Entonces los biólogos han desarrollado estas técnicas para tratar de trazar. De hecho, ni siquiera los biólogos son capaces de crear. Ese es un matemático que ha creado este método, porque son matemáticas muy avanzadas, y vamos a ver cómo funcionan. Entonces, había estos intentos de fechar, pero muchos problemas con el mismo método. Pero ahora les voy a mostrar entonces cómo estos son los datos lingüísticos que podemos recolectar. Tenemos, y les he mostrado la base de datos con los mismos casi columnas, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra lista de lenguas, 11, por ejemplo, tenemos 162 en el estudio. Aquí tenemos significados. Y aquí tenemos entonces los lexemas que corresponden para cada significado en cada lengua. Esto no nos a mí tampoco me va a ayudar mucho. Entonces necesitamos también avanzar a centros de lingüística, dejar estas diferencias de escritura. Aquí tenemos entonces las transcripciones fonéticas que nos van a ayudar un poco más a reconocer las diferencias. Entonces, para finger, this, nie, dito, doigt, palets, dáctilo, angosto, húngaro. Okay. Esas son las palabras en las lenguas indoeuropeas para dedo. Aquí tenemos hand, Frau, la, mano, man, renka, ruka, keri, das, ha. Ok, aquí tenemos 5, 4, 5, 5, 5, tende, tanj, pach. Los lingüistas no hicimos nosotros todo este trabajo,
está hecho. Desde 2 siglos de investigaciones en el protoindoeuropeo. Estas son las clasificaciones. Estas pronunciaciones, mira que la mayoría empiezan con P, a veces P ha cambiado a F, y de hecho hubo un cambio que es bastante normal. P a F cambia mucho de las lenguas romances a las lenguas germánicas. Entonces, pie cambia a foot, pez cambia a fish, a una serie de P, F, no hay muchas palabras porque no hay muchos cognados que sobreviven, pero es una correspondencia. Bueno, en latín ha hecho algo raro, ya ha terminado con una quinque, pero se ve cinque, cinq y Q en el irlandés. De hecho, todas estas vienen de un mismo origen en el protoindoeuropeo, con muchos cambios de lenguas. En las demás palabras no es el caso. Estos vienen de un origen común. Finger, finger. Hand, hand. Aquí mano, mano, en castellano también. Dito, dedo, doigt. Palias son lenguas eslavas, esos son los romances, son lenguas celtas, lenguas germánicas, de las diferentes ramas que hemos visto en el árbol. Entonces, seguimos al próximo paso. Ya no nos interesa exactamente la forma de la palabra, estamos pensando simplemente si es cognado o no, con otras lenguas. Entonces estos todos tienen su origen en el protoindoeuropeo, algo como penque, no exactamente. Por eso que existe la escritura QU, de hecho, porque había un sonido que no era que, era que. Entonces podemos decir, el proto-germánico teníamos la palabra finga. El proto-romance, el latín, digitus, que nos ha dado dedo, doigt, dito. Tenía, bueno, en este caso, manus en el latín, pero también se puede ir más atrás al protoindoeuropeo, la raíz men, pero de todas maneras el italiano y el francés y las demás lenguas romances tienen su origen en esto. Y ahora, entonces, el grupo está definido por la palabra que estaba en la raíz, el origen común, en este caso de todas estas palabras y en los demás casos de ciertas de las palabras. Ahora, podemos dejar de lado completamente los datos lingüísticos. Los datos lingüísticos precisos, la pronunciación ya no nos sirve porque ahora tenemos otro dato lingüístico que son cognados, vienen del mismo origen o no vienen del mismo origen. Entonces podemos también representar esta estructura, estas relaciones entre las lenguas así. Pertenecen al grupo de cognados A, ¿okay? Y para este significado otro A, B, C, D, ¿okay? No sé si ven, y si no, entonces, y esto sería lo que se llama un tipo de dato multiestado, porque estamos preguntando qué cognado tiene para el significado dedo. Tiene tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, E. Es un dado con múltiples posibilidades. Pero la gran mayoría de los análisis avanzados en la matemática prefieren datos binarios. Entonces hay un paso que se puede cambiar esto en otro tipo de análisis que es este. Entonces, no se pregunta cuál de las muchas posibilidades tiene para el significado finger. Se dice, para el significado finger existe un grupo de cognados basados en finger protogermánico. ¿Esta lengua su palabra viene de este grupo o no? Sí, para el inglés. Entonces 1, no, 0. ¿Okay? Entonces es una representación binaria de los mismos datos. Aquí todos tienen 1, porque todos derivan del mismo origen. Aquí mantenemos, entonces las lenguas romances, de hecho, son las lenguas que tienen el grupo D, 1 y 0 para los demás, y para el significado humano, el grupo C y 0 para los demás. Eso es importante porque 1 a 0
vamos a ver que es con 1 y 0 que los matemáticos crean los árboles a partir de estos datos. Entonces, ¿cómo se hace? Este es el resultado global. ¿Okay? Son millares y millares de árboles posibles. Pero ese es un ejemplo. Es el árbol menos incompatible con esto. De hecho, no todos los dados dan el mismo resultado. Vamos a ver que en este caso, el galés y el irlandés no son de la misma familia, pero no tienen el mismo resultado. En este caso, el griego es cognado con el hindi, ¿no? Ha sobrevivido. En otros casos, el griego tiene un cognado con el ruso y no con el hindi. Entonces, esto implica una estructura de árbol, de una bifurcación, donde el griego queda con estas lenguas y se separa después. En otras palabras, donde el griego va con el eslavo, el griego está en la rama con el eslavo primero y no con el. Entonces, no todos los significados son compatibles con un solo árbol. Entonces, el método arroja millares de árboles, pero hay un método matemático que dice, ok, consenso, vamos a buscar el árbol, el único árbol que más compatible con estas diversas resultados. Entonces, el menos equivocado sería este. Pero de hecho nos dice que hay muy poco, estas líneas punteadas, todas estas primeras fases no son muy claras. Hay más datos que no están compatibles con este, ¿no? Solo 30% de los árboles están compatibles con este, pero no hay estructura mejor. Entonces, lo que primero se puede saber es que en sus orígenes no era una historia de bifurcaciones, era más bien un continuo y surgieron distintas ramas después. Pero bueno, ¿cómo se llega a esta estructura? El programa dice, ok, son 161 lenguas. Entonces 161 ramas al final, ¿no? Al final aquí son 161. ¿Cuántas posibilidades hay de árboles posibles sin pensar en los datos primero? ¿Cuántas posibilidades? Y es una suma astronómica. Más árboles posibles que átomos en el universo. Okay. Las matemáticas siempre es. Bueno, los lingüistas sí, pero no es tan complicado, ¿no? Bueno, pero el enfoque matemático empieza así y luego empieza a comparar saca entonces un árbol completamente al azar, que pone el castellano con el griego y el húngaro, el togario y el sánscrito. Completamente falso, pero es una posibilidad teórica. Y luego empiezan a mirar los datos lingüísticos y dicen, y lo que pasa es esto. Aquí tenemos 5 lenguas y una palabra, y que tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Okay? Serían 4 lenguas que utilizan mano y 3 lenguas que no utilizan mano, que utilizan tal vez ham, ¿no? Entonces, este árbol es económico, es bueno, porque dice, ok, si aquí estaba 0, todos tenían 0, bueno, aquí estaba 0, y en este punto, el 0 cambia a 1. Les doy un ejemplo del castellano. La palabra antigua, bueno, ¿cómo se dice perro en las lenguas romances? Se dice cane, shan, canis en el latín, era la palabra para perro. Y existe todavía can, ¿no? Una palabra antigua, pero ya no es la palabra principal. Y en algún momento en la historia del castellano se ha habido un cambio. Se cambió como palabra principal de can a perro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Para can, antes, o en francés tenemos en latín 1, can. Perro, 0. No había. Y esto continúa en el francés, en el italiano, en el crine, en el rumano. Pero la rama que nos llevó
traducido al castellano ha hecho un cambio. Can ha cambiado de 1 a 0, porque no es la palabra principal, y a la vez perro ha surgido de 0 a 1. ¿No? Entonces, en el árbol hay un cambio de 0 a 1 y un cambio de 1 a 0. Y es que entonces el árbol es una estructura y en cada línea, cada parte puede haber un cambio de 1 a 0 a 1. ¿Okay? Y en este caso, lo más lógico es un cambio aquí de 0 a 1. Por eso que todas estas lenguas tienen 0 y estas tienen 1. Y de nuevo, aquí tenemos 1, 0, 1, 0, 0, 1. Es otro árbol teórico posible. Pero esto implica que hay un cambio, hay por lo menos dos cambios. El mismo cambio tiene que surgir aquí de 0 a 1 y de nuevo aquí de 0 a 1. O más bien, bueno, hay muchas posibilidades. Podría ser 1 aquí y luego cambios de 0 a 1 y 1 a 0 a 3. Entonces, pero el enfoque de base es simplemente buscar qué árbol normalmente necesita menos cambios. De 0 a 1, 1 a 0. Y entonces este árbol, uno tiene que pensar que en el árbol que resulta, por ejemplo en esta parte hay tal vez 64 cambios. ¿No? En esta parte hay 32. En una rama muy pequeña puede haber 2 o 3. ¿No? Y mientras más cambios, sí, más tiempo, pero no es obligado que cambian al mismo paso a través de los años, pero comparando todos los datos, también los menos compatibles con los, arroja, y este sistema el programa identifica muy bien que perro es algo innovado en castellano. Es una innovación y que llega. Entonces uno mira el portugués, bueno, el portugués que yo conozco dice cachorro, ¿no? Entonces, es otro cambio. Puede ser que pasaron por perro y luego cachorro, otro cambio, o al revés, pero de todas maneras separa el castellano y el portugués de los demás idiomas de la familia romance. Y al final creamos este árbol. Como he dicho, con el número de cambios de 0 a 1, de 1 a 0, en partes diferentes. Y bueno, también lo que tenemos es un montón de lenguas antiguas como el latín, y eso nos apoya un montón porque podemos ver todos los cambios del latín frente a las lenguas modernas. Y eso ayuda al modelo a decir, ok, la cronología más probable, si el latín ha cambiado todas estas palabras en ese lapso de tiempo, entonces utilizamos esto para reconstruir la distribución de los cambios a través del tiempo. Y es muy inteligente porque se sabe que ciertas palabras cambian muy poco, como los números, y ciertas palabras cambian mucho más rápidamente. Cada palabra tiene una propensidad al cambio diferente. Y entonces el modelo lo hace también. Dice, ok, no vamos a tratar de decir que cada palabra cambia una vez por 1000 años en el árbol. No, sabe que ciertos significados cambian mucho más rápidamente que otros. Y el resultado entonces era este árbol y esta estimación de las fechas. Cada árbol tiene una fecha, pero hay millares de árboles bastante buenos para explicar la familia. Y entonces hay una distribución también de fechas. Ahí acabo con esta explicación, pero simplemente para dar este ejemplo es la utilidad de uno. Todo eso depende de poder expresar en unos y ceros datos lingüísticos, porque luego hay un montón de tipos de análisis matemáticos, de herramientas que utilizan estos datos. Y de hecho, les muestro entonces hay una, a ver si lo tengo a ver si saco un ejemplo para el quechua. Tengo un montón de porque se ha hecho también un análisis parecido para el quechua. Voy a ver primero si
este caso, la pregunta de investigación, más que todo, era si es verdad la clasificación de torero Quechua 1, Quechua 2, ¿no? En dos grandes ramas. Hay varias cosas que sé. Y entonces hicieron, de hecho, tomaron para 15 idiomas, creo, mis datos de mi base de datos en Access, que está en internet desde casi 20 años, y aumentaron con otras variedades con diccionarios más que todo. Y aquí tenemos la lista, a ver si ¿qué tienen por aquí tienen Puno, Cusco, Pocona, Managua, esas son variedades curva, todas esas son mis datos. Aquí le digo, ¿ves? Es Quechua sureño, Atalia, tienen el Cucho, Arma, no sé cuál es, no han inventado de qué es. Y luego el Quechua ecuatoriano, Quechua de Chachapoyas, Quechua central, por ejemplo, Huancayo, Caucaupa, Wari, Raimón, Wari en Ancash. Aquí tenemos el Quechua de Laraos y el Quechua de Yauyos. Bueno, al final de este análisis hicieron la misma cosa, pero es solo una como resultado. Y dijeron, sí, es verdad, hay una bifurcación muy clara entre Quechua 1 y Quechua 2. Y yo me digo, muy interesante, ok, ¿por qué es el Quechua 1? Pero uno llega aquí y Cabaches, supuestamente el Quechua 2, Quechua 2A, y Chetilla también, Quechua 2A. ¿Qué está haciendo dentro del Quechua 1? Entonces la cosa es que no es Quechua 2, Quechua 1. Lo que han sacado es una parte del Quechua 2, una parte del Quechua 1, otra parte del Quechua 2, una parte del Quechua 1 y otra parte. Esta es una rama distinta del Quechua 1 y estos, según la clasificación, son el continuo dialectal de Yauyos. Varios son de Quechua 2, y algunos de Quechua 2 y algunos de Quechua 1. Según la clasificación. Para mí es una prueba que no funciona la clasificación Quechua 1 y Quechua 2. Claro que yo sé que el Quechua central tiene serie de características que hacen un grupo y el Quechua 3, el Quechua 2 sí, pero el resto es mucho más discutible. Y justamente en sus características gramaticales, esto es más bien un tipo de Quechua 2, claramente más Quechua 2 que Quechua 1, pero en su vocabulario es ligeramente más Quechua 1 que Quechua 2. Entonces hay varios problemas aquí. Este es uno, es solamente en conservación de cognados, no en gramática ni fonología. Y además es una lista muy pequeña, 100 palabras. Y nosotros teníamos 170 palabras para el estudio sobre el griego y nos enfocamos, como es la tradición en la estadística, nos enfocamos en las palabras que no cambian mucho, porque teníamos que tratar de una familia que tiene una profundidad de 8.000 años en el pasado. Necesitamos, el castellano y el inglés han cambiado un montón, ya no conservan muchos cognados, tal vez 25% después de 6.000 años. Después de 8.000 años, sí. El albanés, por ejemplo, no tiene más de 10% de cognado como cualquier otra rama del idioma europeo. Y esto en las palabras más conservadoras, los significados más fuertes del cuerpo normalmente no cambian mucho. Esta lista de 100 palabras, el problema es que es una lista desarrollada para tratar de estimar el cambio a través de 10 milenios. En el quechua estamos ante una familia muy de profunda, de poca profundidad en el tiempo, 1500 años. Entonces, de estos 100 significados, todas las variedades del quechua comparten 70% del vocabulario de todas maneras. Entonces, esto está basado en más o menos diferencia en 25 o 30 palabras, que no es mucho. Entonces, 1 o 2 palabras son suficientes para poner Cabache y Tetilla en este grupo y no con el Quechua 2. También hay que notar cosas como 0.59. Esto quiere decir
que solo en 59% de los casos se apoya esta estructura. Es decir, en 41% no existe este nodo. Y tal vez estas variedades sí van con quechua nostra. Casi en la mitad. Entonces es un resultado muy poco claro, ¿no? Está diciendo, bueno, hay quechua 1, quechua 2, sí en 59% de los casos, y son 30 palabras, entonces estamos diciendo en 16, 17 de las palabras, estas van con quechua central, pero en 13, 14 palabras van con U. Entonces yo no voy a basar mi clasificación en tan pocos datos. Pero es un ejemplo de lo que se puede hacer. Lo que se tendría que hacer es volver a hacer eso con una lista que tiene de otras palabras que sí cambian más rápidamente respecto a la profundidad del tiempo quechua. Y también mirar estos números, 76 no es mucho, 74 no es mucho, y está en base a pocas palabras. Entonces, se ha hecho para el quechua, pero como para el europeo se ha hecho muchos intentos equivocados y hay que volver a hacer una base de datos con otros significados. Y bueno, y el otro problema es cómo sacar una cronología de esto. Súper difícil, porque la cronología se basa en, mira donde estas lenguas, todas las ramas terminan aquí, en el presente. Aquí no han puesto el tiempo porque casi no podían. En este ejemplo, muchas de las lenguas modernas terminan hoy día, pero podemos hacer la cronología porque tenemos, por ejemplo, el latín, ¿okay? El úmbrico y oscano, no sé cómo se dice en castellano, lenguas antiguas, lenguas hermanas del latín, pero tenemos los registros aquí. Tenemos el gótico, tenemos el inglés antiguo, tenemos el alemán antiguo, el holandés antiguo, tenemos el galés antiguo, tenemos el griego antiguo, el griego micénico, el griego antiguo, el griego del Nuevo Testamento. Tenemos todos estos puntos del sánscrito, el avéstico, aquí el sánscrito allá. Estos nos permiten calibrar. Si volvemos al quechua, ¿cómo vamos a calibrar el árbol? Muy difícil, porque no, tenemos el manuscrito de Guarachi y esto nos da un poco de profundidad. El problema es que es muy discutido en qué dialecto era, qué variedad era, cómo se ha logrado, qué variedad de quechua. Es el quechua general, es algo artificial un poco, impuesto por los españoles. Podría darnos un punto de referencia. Hay pocos textos que podrán dar una calibración para el quechua, pero lo que yo utilizaría es la distribución de los cambios para las mismas palabras en el indoeuropeo para tener, suponemos que esta es la distribución normal de estos significados en el tiempo, por lo general, y entonces lo comparamos con digamos al programa, suponer que se han cambiado al mismo paso que las lenguas indoeuropeas, a ver qué nos da como fecha, ¿no? Y esto podría ser suficiente porque en el caso del indoeuropeo había dos hipótesis principales. La hipótesis del origen en la estepa, que decía más o menos entre 5 y 6 mil años de antigüedad, y el otro origen con la agricultura en el creciente fértil, la parte norte del creciente fértil, más o menos aquí, 8 o 9 mil años de antigüedad. Y entonces nuestro resultado no dice una fecha exacta, pero sí dice que no puede ser 5 a 6 mil años de antigüedad. Y en el caso del quechua también, ya está muy claro que el quechua no viene de los incas, pero podemos ver qué partes del árbol sí son compatibles. Y yo esperaría un resultado más o menos como este, alrededor de 1500 años. Y también con fechas diferentes de separaciones de los árboles. Entonces es posible, es una investigación que yo quiero hacer,
Pero bueno, lo quería presentar también como ejemplo de lo que se puede hacer con análisis numéricos en las lenguas. Y bueno, humanidades digitales, lo digital siempre quiere ceros y unos de preferencia, ¿no? Entonces, si uno tiene sus datos lingüísticos, ¿cómo puedo convertir en unos y ceros para que estos métodos los puedan utilizar? Bueno, tenemos 15 minutos más para preguntas, comentarios, ideas. No sé si algunos de ustedes tienen ideas ya o tienen preguntas de investigación, pero no saben cómo investigar, qué herramientas, o me encanta QGIS, pero no sé qué voy a investigar. Esto puede ser muchas personas, muchos especialistas en matemáticas que venían a preguntarnos, ¿qué podemos? Tenemos todo esto, pero no sabemos qué investigar. ¿Qué es interesante en las lenguas? ¿No? Entonces, vienen con preguntas, buscan preguntas de investigación y tienen métodos que son muy útiles para nosotros. De hecho, yo este software no lo manejo. Entiendo cómo funciona, cómo tengo que preparar mis datos para darlos a los matemáticos para que hagan los análisis. Bueno, como un comentario, ha sido para mí una ilustración magnífica de los procesos de cómo investigar, porque ahora creo que para mí, por ejemplo, me dan más ideas de investigación, aunque no he investigado todavía mucho porque recién está en académico, sobre muchos casos como las variedades del español de Arequipa o algunas comparaciones con otras zonas, o como antes me enseñé un poquito el quechua con el coreano porque tenían ciertas similitudes en la pronunciación, y solo para comentarle que esa ilustración nos da muchísimas ideas para, digamos, empezar una investigación, o nos ha ilustrado de una manera perfecta. Muchas gracias. Bueno, gracias. De hecho, cuando nos han pedido hacer un taller de humanidades digitales, allá en el departamento y en la facultad, en la PUC, tenemos a lingüistas, estudiantes de literatura, de arqueología, de historia, de geografía, y que siempre puedes hacer un taller sobre Pratt. Pratt puede interesar a uno de los lingüistas, ¿no? A los demás lingüistas que no gustan fonética no les va a interesar, y para los demás es nada, ¿no? Yo lo que quiero es dar una vista de conjunto de las posibilidades, y esas cosas como numerizar, ¿no? Digitalizar los datos de nuestras disciplinas de las humanidades, ¿no? Esa es los arqueólogos miran todas estas cerámicas, por ejemplo, y tratan de identificar cosas en el estilo, ¿no? Y hacen sus comparaciones de peso, tamaño, espesor del material, fuente del material, colores que utilizan, diseños y lo tienen que digitalizar, porque bueno, un ejemplo de la literatura casi, estos análisis filogenéticos, ¿okay? Se llaman filogenéticos, y la gente piensa más bien en biología, pero ellos lo llaman evolución, ¿okay? Análisis evolucionario. Y yo decía a mi colega, mi jefe, que era casi que viene de biología, decía, los lingüistas no les gusta esta palabra evolución, porque piensan que quiere decir que antes la otra lengua no estaba muy bien, ahora se ha evolucionado y hemos tenido una lengua mejor, y no hay que pensar en esos términos. No, ok. Evolución, cuando ellos, los que hacen el modelaje, para ellos evolución es lo que hay otra expresión de Darwin que es descent with modification, el descent, entonces la descendencia con modificaciones. Todos tienen un origen, una descendencia, los gatos, ¿no? Un protogato, y hay modificaciones. El uno es una especie más grande, más pequeño, con cola más larga, cola más corta, con orejas más grandes, con más o menos pelo, con pelo blanco en el Ártico, o no, pelo oscuro, pero rayado como los tigres,
todo según el ambiente, pero son modificaciones, descendencia con modificaciones. Y los lingüistas hablan de relaciones entre las lenguas de origen común, de innovaciones comunes, pero una innovación común es lo que los lingüistas llaman una modificación, descendencia con modificaciones. Y es igual, el modelo del cambio es que todo empieza igual, hay una separación en linajes y los linajes empiezan a cambiar de modos distintos. Entonces el mismo método, este método saca este árbol de las lenguas, pero yo podría cambiar esos nombres y decir, ese es un gato doméstico, es un tigre, es un león, no importa, pueden ser especies. Se han utilizado en el COVID para saber de dónde viene, que el COVID se estaba fracturando en un montón de subespecies y utilizaron una técnica muy bonita, muy interesante. Se llama la filogenética, pero yo lo llamo también la filocronología, porque la idea es tratar de saber la cronología de esta familia lingüística. Pero hay la filogeografía también, que es poner todo eso en un mapa. Y ahí ves, entonces hay un video de la expansión de las lenguas a través de por su diversificación geográfica. Entonces pueden poner esto también en el nivel geográfico y reconstruir la expansión geográfica. Y lo hacían para tratar de identificar, hay una nueva subvariante aquí, ¿de dónde viene? Y miran la estructura filogenética del virus en este caso. Entonces, es otro ejemplo eso es un método. La computadora no sabe que está tratando de lenguas. Es un poco como IA, no tiene conocimiento, está poniendo palabras juntas y nosotros interpretamos el sentido. La computadora no entiende lo que está sacando. Y por eso que hay alucinaciones. En este caso, la computadora no sabe que se trata de lenguas. Puede ser especies, se puede hacer también la historia de una sola palabra de otras maneras. Entonces, si he logrado explicar un poco las oportunidades, y lo mejor es también empezar a pensar en los datos lingüísticos que tienen, de qué son y qué relaciones tienen. Si es, en este caso, descendencia con cambios, entonces funcionan esos modelos de otras ciencias. Quería decir que se analiza, por ejemplo, los manuscritos. Los manuscritos, se podría hacer, no sé si se ha hecho todavía, las crónicas españolas de los incas, ¿no? Se ha hecho hasta ahora de manera más o menos, cualitativa, ¿verdad? Un experto conoce y dice, sí, pero Cabello se ha basado en no sé quién y no sé, Garcilaso, sí, pero una parte dice igual, al otro lo ha copiado estas ideas. Y hay una disciplina en los que trabajan con manuscritos. Por ejemplo, hay manuscritos de la Biblia que se han replicado, pero hay 3 manuscritos y no dicen exactamente, hay una palabra diferente. O los mitos, las historias como, ¿cómo se llama? Cinderella. Cinderella, la ¿Cenicienta? La Cenicienta. Sí, hay variantes, hay investigaciones de literatura en Europa tratando de ver, porque en Alemania tienen también el mismo cuento, pero con variantes, y al final no muere, o al final no se come eso. Y entonces hacen análisis de estas historias folclóricas en Europa para ver cuál era la forma original, y cuál es una innovación frente a otra. Entonces, con los manuscritos, cuál era la forma original que luego se ha copiado con errores. Y qué cronista español ha copiado de qué otro. Entonces, para saber si tenemos
fuentes independientes. Y esto se hace ahora. Sacan una lista de características, entonces al final muere o no, ¿no? O los incas sí se casaron con su esposa o no. O quién dice que el hijo de esto es el otro o que es su abuelo, ¿no? Y esas características se numerizan de esta forma que les he mostrado y se ponen en estos métodos y le crea un árbol genealógico de las crónicas españolas, quién ha copiado de quién y cuál era la verdad al origen, que luego han cambiado en el siglo XVII, entonces esos métodos son muy útiles también en la literatura para este tipo de análisis. Listo. ¿Otras preguntas? Bien. La valiosa experiencia, sobre todo en herramientas, casos, ejemplos que ha brindado a favor, ¿no?, de la investigación lingüística. Y también agradecer a todos ustedes por haber participado, ¿no?, activamente de los 3 eventos que hemos tenido. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Pablo Girardi. Ha sido valiosísima su contribución a la divulgación científica o la investigación en lingüística aplicada. Y bueno, nuevamente, entonces, en agradecimiento de eso, un gran aplauso, ¿no? Listo. Los que no tienen firmar la asistencia pueden aprovechar ahora para